Hola amigos, buenas tardes. Hoy estamos en el centro de la Ciudad de México porque vamos a buscar las mejores quesadillas de la ciudad y en mi opinión son unas quesadillas llamadas Los Machetes. Ubicados en la colonia Guerrero, en un local donde preparan quesadillas de 60 y 65 centímetros. Hay 2 sucursales y muchos imitadores, pero hoy vamos a comer en el auténtico Los Machetes de Amparito. Y después vamos a estar caminando aquí en el centro de la ciudad, en la calle Madero, la cual es la más importante de la Ciudad de México, o al menos la más concurrida. Y vamos a dar un pequeño paseo por la Alameda, que es un parque muy bonito que está enfrente de esta calle de Madero. Entonces, si quieren ver cómo está todo, acompáñenme. Entonces nuestra primera parada fue en Los Machetes de Amparito. Estábamos viendo cómo preparaban la masa y cómo hacían las quesadillas. Ya con los guisados preparados se empiezan a poner dentro de la quesadilla todos los guisados y las empiezan a freír. Ya sé que es mucho aceite y usualmente creo que no debería ser bueno comer tanta grasa, pero es la grasa lo que le daba el sabor a esto. Bueno amigos, ya llegamos aquí al restaurante Los Machetes de Amparito y estamos esperando nada más que nos sirvan. Yo pedí una quesadillita de queso con pollo. Bueno, no es quesadillita, es una quesadillota, son como 60 centímetros. Es más o menos lo de un antebrazo de una persona normal. Y se llaman Los Machetes porque están curveados como un machete. Entonces ahorita ya nada más estamos esperando nuestra orden. Ya lista nuestra orden, empecé a checar cuánta carnita traía la quesadilla y cuánto quesillo para poder empezar a degustarla. Usualmente me comería una quesadilla con las manos, pero estaba tan grande que preferí usar cubiertos para no hacer el ridículo en el restaurante. Tenía tanta hambre y la quesadilla se veía tan rica que hasta se me olvidó que tenía que seguir grabando y comentando mi experiencia de cómo era comer esto aquí. Pero pues sí, estaba muy rica. Y como siempre, no puedo dejar de tomar mi Coca-Cola con quesadillas o cualquier tipo de garnacha. Ya sé que está mal, pero sabía delicioso. Bueno, en cuanto a precios, cada machete cuesta 70 pesos y si tiene 2 guisados como pollo y queso, cuesta 80 pesos. Y nos estamos tomando una agüita de horchata de 1 litro, la cual nos costó 50 pesos y una lata de refresco, una Coca-Cola, nos costó 25 pesos. Entonces, en total, para una comida de 2 personas, ya con la propina, nos estamos gastando más o menos como 250 pesos, 260 más o menos, pero creo que vale mucho la pena. Ok, aquí les va lo bueno, lo feo y lo malo de estas quesadillas. Lo bueno es que creo que están muy surtidas, están muy llenitas de tanto de queso como de carnita y están muy grandes. Mide literalmente lo de un brazo. Pero lo malo para mí es que no trae crema o lechuga u otras cosas, solo viene la carne y el queso. Y no sé, se ve un poquito sencillita. Y lo feo, quizás no lo debería decir muy fuerte, pero la zona no es tan agradable aparentemente ahorita que veníamos llegando en el carro. De todos modos, me encantó el lugar y definitivamente lo volvería a visitar. Bueno amigos, ya estamos llenitos. Ahora vamos a ir a buscar un postrecito al centro de la Ciudad de México, ¿ok? Entonces vamos a darle. Y elegí el centro de la Ciudad de México porque se me había antojado un heladín y mi heladería favorita está al lado de la Alameda, en una calle llamada Madero. Bueno amigos, ya venimos de comer unas quesadillitas y ahorita llegamos aquí al Parque de la Alameda y me gusta mucho porque está en el centro de la Ciudad de México. Lo curioso de este lugar es que es llamado La Alameda porque todos los árboles son álamos. Este es mi parque favorito en la Ciudad de México porque puedes caminar, relajarte, descansar un poquitín de tu día de trabajo y alrededor de la Alameda hay miles de cosas que hacer. Restaurantes, tiendas, cafés, de todo prácticamente. Algo interesante que no sabía del Palacio de Bellas Artes es que la parte de la esquina de este palacio concuerda perfectamente con la Torre Latinoamericana. Lo cual fue una coincidencia porque el Palacio de Bellas Artes fue construido en 1904, mientras que la Torre Latinoamericana fue construida 50 años después. Ya caminando hacia Madero, otra de las cosas que me gustan mucho aquí es que siempre hay exposiciones o eventos o 1000 cosas. En este caso había una exposición de arte urbano, aunque no soy muy fan de esto y realmente no entendía bien qué estaba viendo, me gustó mucho cómo se veía y me llamó la atención, al menos para las fotos. No sé si lo sigan haciendo, pero cada vez que venía yo a este lugar, en esos balcones se juntaban cantantes de ópera y cada fin de semana se ponían a cantar aquí en el centro. Y en la búsqueda de mi postre,
Mi amigo que me ayudaba a grabar me empezó a contar una historia interesante de un templo que estaba alrededor, el cual fue construido en 1525. Pero la parte interesante para mí de la historia que me contó fue que en la época donde había sido construido, las personas que eran acusadas de brujería eran quemadas en este lugar. En fin, nosotros seguimos caminando por el lugar y por fin habíamos llegado a la mejor heladería, lo que en mi opinión es de toda la ciudad. A mí me das uno de tiramisú, por favor. ¿Traigo? Sí. ¿No me das uno de chocochispas, por favor? ¿Cuánto es? No. ¿Solo uno? Sí. ¿No tienes de...? 70. O sea, es que son como chispas. 81 de cambio, muchas Gracias. gracias. Esta es la heladería Santa Bienvenidos. Clara Gracias. y es una de mis favoritas, si no es que la más chida para mí. Siempre compro un helado de tiramisú. Para mí es el sabor más delicioso que existe. Y después de haber comido y bebido y echado un postrecín, caminaba directo a mi casa, pero Una de las preguntas que siempre me están haciendo mis alumnos y que se me hace un poquito raro para mí, me preguntan si hay tiendas, si venden comida, si hay cafeterías, si hay bares. Y pues sí, realmente la Ciudad de México es como cualquier otra y tenemos de todo. tenemos tiendas de ropa, de zapatos, de trajes, incluso tenemos Apple Store. Todas las cosas de Estados Unidos o de otros países están aquí. Realmente no he visto mucha diferencia. Incluso tenemos Starbucks. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado mucho ese video. Ya después de haber comido, bebido y haber comido un postrecito, estamos aquí en el kiosco Morisco solo para relajarnos un poquito. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y espérenos en nuestra siguiente entrega. Bye.